Jesús, te amamos, Señor. Recibe nuestra alabanza, Jesús. Exáltate, Señor, exáltate, Cordero, Cordero de Dios. Exáltate, Señor. Oh, gran sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Bendecimos tu nombre, Señor. Glorifícate, Señor. Glorifícate en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote. Te alabo, te exalto, confiado me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Me acerco a ti, al trono de gracia, tu gloria me levanta, Altísimo Señor. Gran sacerdote, traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote. Te alabo, te exalto, gran sacerdote. Traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote. Te alabo, te exalto, gran sacerdote. Traspasaste los cielos por mí, traspasaste los cielos, gran sacerdote. Te alabo, te exalto, Señor. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre te constituyó, príncipe
principal piedra angular. Mi Padre te constituyó roca de mi salvación. Mi Padre te constituyó principal piedra angular. Mi Padre te constituyó roca de mi salvación. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. 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 Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre te constituyó principal piedra angular. Padre te constituyó roca de mi salvación. Padre te constituyó principal piedra angular. Padre te constituyó roca de mi salvación. Es Jesús, piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Piedra viva, escogida y preciosa es Jesús. Nos acercamos a ti, piedra viva. Nos acercamos a ti, piedra viva. Padre te constituyó principal piedra angular. Padre te constituyó roca de mi salvación. Padre te constituyó principal piedra angular. Padre te constituyó roca de mi salvación. Un gran monte se convertirá. Gran monte se convertirá, tu gloria llenará la tierra. Gran monte se convertirá, roca que hiere y desmenuza. Gran monte se convertirá, tu gloria llenará la tierra. Principal piedra angular, Padre te constituyó roca de mi salvación. Padre te constituyó principal piedra angular. Padre te constituyó roca de mi salvación. Amén, Jesús. Bendecimos tu nombre, Señor. Amén.
Salmos 62, 5, 6, 7 y 8. Alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio, no resbalaré. En Dios está mi salvación y mi gloria, en Dios está mi roca fuerte y mi refugio. Esperad en Él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de Él vuestro corazón. Dios es nuestro refugio. Señor Jesús, te damos gracias porque nuestra alma reposa en ti, porque tú eres nuestra esperanza, tú eres la roca fuerte, Señor. Nuestra casa está sobre la roca, Señor, y aunque vengan tormentas, no se destruirá jamás, Señor. Gracias, Señor. Te entregamos nuestro corazón, Señor. Y aún en tiempos de angustia y dificultad, tú eres nuestro refugio. Tú estás ahí. Tú nos das paz, Señor. Danos paz en este tiempo, Señor, de angustia y dificultad, Señor. Tú siempre estás con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro refugio. Tú eres mi roca fuerte, Señor. El monte se convertirá en un gran monte, se convertirá, Señor. Gracias, Señor. Tú eres nuestra roca, Señor. Danos paz, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Te entregamos nuestro corazón. Testigo fiel, Él es nuestra confianza. Jesús, te confiamos, eres firme, eres estable. Jesús, te confiamos. Eres firme, eres estable, Jesús, y confiamos. Eres firme, eres estable, Jesús, y confiamos. Eres firme, eres estable. Está en ti, dejamos nuestro corazón, Jesús. Tu fuerza está en ti, dejamos nuestro corazón, Jesús. Fuerza está en ti, entregamos nuestro corazón. Nuestra fuerza está en ti, entregamos nuestro corazón, Jesús. Nuestra fuerza está en ti, entregamos nuestro corazón. Nuestra fuerza está en ti, entregamos nuestro corazón, Jesús. El tiempo de la angustia, confiamos en ti. En el tiempo de la angustia, corremos a ti, Jesús. En el tiempo de la angustia, confiamos en ti. En el tiempo de la angustia, corremos a ti, Jesús. En el tiempo de la angustia,
confiamos en ti. En el tiempo de la angustia, corremos a ti, Jesús. En el tiempo de la angustia, confiamos en ti. En el tiempo de la angustia, corremos a ti, Jesús. Corremos a ti, corremos a ti. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. En el principio era el verbo era con Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. Jesús, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, en ti está la vida, tú eres la luz. Jesucristo, Jesucristo, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, eres la vida, eres la luz, eres el verbo, eres Dios, Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Jesús, verbo de Dios. Aleluya, el verbo es Dios. Toda la creación fue hecha por ti. Toda la creación fue hecha por ti. Gracias, Señor. Estamos agradecidos, Padre, por la alabanza y por el tiempo de adoración que nos permites en este día, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que nos compartirás, Señor, al terminar de esta alabanza. Bendito y glorioso eres, Señor, porque tú dominas el cielo y la tierra. Tú dominas a todo aquel ser humano que se encuentra, Señor. Así que alabamos y honramos tu presencia en este día, en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén. Hola hermanos, reciban todos un afectuoso saludo y pues vamos a poner, antes de iniciar este estudio, pues esto en manos de Dios, pedir su ayuda para hablar de este tema que estamos viendo en Daniel capítulo 8. Padre, pues te damos gracias en el nombre de Jesús por tu fidelidad, por tu gracia multiplicada, Señor, por habernos hecho renacer para una esperanza viva, santa, incorruptible, Señor, por tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú eres la palabra viva de Dios, Señor, porque tú eres el verbo que se hizo carne para habitar entre nosotros, y hemos visto tu gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Señor, tú eres la palabra inspirada por Dios, así que rogamos que pues en este tiempo, Señor, tú nos conduzcas a través de tu palabra. Señor, que tú puedas ser el que nos hable en este tiempo. Nosotros disponemos nuestro corazón delante de ti para recibir lo que tú tienes para nosotros. Sé exaltado, Señor, y sé glorificado en la reunión de los santos. Bendecimos tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, estamos en Daniel capítulo 8 y estamos estudiando el versículo 12, donde se nos da el motivo, donde se nos habla la razón por la cual el pequeño cuerno se engrandeció contra el ejército del cielo, contra el santuario, cómo se engrandeció contra el príncipe de los príncipes. Y pues en este versículo 12 hemos visto cómo fue por causa de la prevaricación, es decir, por el pecado, por la rebeldía, por la traición, por abandonar a Dios, de parte de la mayoría del pueblo de Dios, pero principalmente por los sacerdotes. Y lo último que pudimos ver fue precisamente pues el relato de tres sacerdotes, uno legítimo llamado Onías, que fue sustituido o reemplazado por su hermano Jasón, quien sobornó a Antíoco Epifanes, y al mismo tiempo este personaje fue también pues reemplazado de ese sacerdocio que compró por medio de corrupción. Y vimos a otro hombre llamado Melenao, que fue un hombre perverso igual que Antíoco Epifanes, y fue el que condujo a Antíoco para que pudiera profanar el templo de Dios. Entonces eso nos muestra cómo estaba la condición espiritual del pueblo de Dios en aquel entonces. Pues habían riñas, habían guerras, asesinatos, corrupción, había violencia. El pueblo completamente se había desviado de Dios. Estaban recibiendo como algo muy excelente todo lo que es la cultura griega, la religión griega también, y lo veían como algo muy sublime, como algo muy elevado, y estaban sustituyendo y menospreciando pues la ley de Dios, y de esta manera muchos del pueblo de Dios apostataron. Por esa razón nos dice aquí la Escritura que gran parte del ejército del cielo fue echado por tierra y pisoteado por este pequeño cuerno. Entonces todo esto solamente nos deja ver la prevaricación, el pecado, la maldad, la traición, la deshonestidad que existía en el pueblo de Dios, el que se apartaron de Dios para unirse a la religión, a la cultura de aquel entonces. Entonces aquí en Daniel capítulo 8, versículo 12 dice: a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército. ¿Cuál ejército? El ejército de los cielos, que representa a los santos. Entonces nos dice esto la Escritura. Y después de esto, dice aquí en el versículo 12, dice: a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército. Y luego hay una palabra interesante, dice: junto con el continuo sacrificio, dice la Escritura. Así que esto es interesante porque fue por causa de la prevaricación que al pequeño cuerno le fue entregado no solamente el ejército del cielo, sino que el ejército del cielo le fue entregado junto con el continuo sacrificio. Y el continuo sacrificio es algo importante a la luz de la Escritura. Fue una práctica que Dios le pidió a su pueblo Israel después de haberlo sacado de la esclavitud de Egipto, que ellos tenían que practicar, tenían que vivir en los tiempos de Moisés y después también en el tiempo cuando fue edificado el templo de Salomón.
a través de todos los reyes, ellos tenían que presentar una serie de sacrificios que eran agradables a Dios y tenían que hacerlo de manera regular. Entonces, el continuo sacrificio tiene que ver con eso y es parte de lo que quiero que hablemos junto todavía con el sacerdocio, porque el sacerdocio y el continuo sacrificio van de la mano. Por eso dice aquí que fue entregado el ejército, dice, junto con el continuo sacrificio, porque el continuo sacrificio era algo realizado por los sacerdotes. Y esto, pues estaban involucrados muchos sacrificios, muchas ofrendas, muchas fiestas. Había mucho que Dios le había pedido al pueblo de Dios y está relacionado todavía el sacerdocio con el continuo sacrificio. Así que vamos a ver esta parte, vamos a seguir hablando pues lógicamente del ejército, porque parte del ejército del cielo pues eran los sumos sacerdotes en aquel entonces y el continuo sacrificio que tienen una relación muy estrecha. Así que hablemos de estas ofrendas diarias porque aquí está implícito el continuo sacrificio. Dice que junto con el ejército del cielo también le fue entregado el continuo sacrificio. Y el continuo sacrificio se menciona en 3 versículos aquí en Daniel capítulo 8. En el versículo 11, en el versículo 12 y también en el versículo 13. En estos 3 versículos se menciona el continuo sacrificio. ¿Qué era el continuo sacrificio? Vamos a hablar un poquito de ello. Para esto tenemos que apoyarnos en un capítulo que es hermoso, es Éxodo 29. En este capítulo se nos narra la consagración de los sacerdotes para ministrar a Dios. Y dentro de esta consagración para los sacerdotes, para que pudieran ministrarle a Dios, tenían ellos que ser consagrados y tenían que hacer algunos sacrificios de un becerro, de dos corderos, y también tenían que presentar por allí un poquito de vino, un poquito de aceite, un poquito de harina de la mejor calidad. Y todo esto nos dice el capítulo 29 de Éxodo, que era en olor grato delante de Dios. Y aquí en el capítulo 29 se habla de la posición tan hermosa en la que Dios colocó a los sacerdotes en la antigüedad. Entonces, este capítulo de Éxodo 29 es un capítulo por excelencia hermoso porque nos narra la consagración de los sacerdotes y también aquí está metido Cristo en todas las partes que vamos a ver. Entonces, para entrar en este capítulo 29, pues tenemos que leerlo prácticamente todo. En este capítulo 29 de Éxodo podemos ver algunas ofrendas para la consagración a los sacerdotes, ofrendas para la satisfacción de Dios como alimento, ofrendas donde está Jesucristo tipificado y también el altar, porque las ofrendas que están aquí, que se tenían que presentar, pues era fundamental el altar. Sin el altar no se podían presentar las ofrendas. Y entonces el altar era una parte muy importante porque ahí se presentaban los sacrificios y ahí se podían presentar los holocaustos y esto era algo agradable a Dios. Entonces, en este capítulo 29, del versículo 38 en adelante hasta finalizar este capítulo, se habla de las ofrendas que se tenían que presentar a Dios diariamente. Eran ofrendas que se tenían que sacrificar a Dios todos los días. Se tenían que presentar un cordero en la mañana y uno en la tarde, todos los días. Y estos versículos de Éxodo 29, del versículo 28 al 45, al 46, también lo podemos leer en Números 28, del versículo 1 al versículo 8. Y después, si continuamos leyendo ese mismo capítulo de Números, nos vamos a dar cuenta que Dios pedía muchos sacrificios, no solamente diarios, sino en el día de reposo, cada principio de mes, por ahí de septiembre o de octubre, también pedía sacrificios en diferentes días de ese mes, ¿sí? Aparte de la Pascua, y había muchas festividades a lo largo de todo el año donde el pueblo de Dios tenía que presentarse a Dios y celebrar con festividades. Aparte de estos sacrificios diarios, el sacrificio del día de reposo, cada principio de mes,
constantemente los sumos sacerdotes, los sacerdotes estaban ministrándole a Dios a través de todos estos sacrificios. Entonces, el altar era algo muy importante. Y nos dice Daniel capítulo 8, en el versículo 11, versículo 12 y versículo 13, ¿sí?, que el pequeño cuerno pudo quitar el continuo sacrificio. Algo que era para la satisfacción de Dios, para el agrado de Dios, para el alimento de Dios y al mismo tiempo para la consagración de los sacerdotes. Hemos visto cómo los sacerdotes estaban completamente viviendo en una degradación moral y espiritual. Y aún vimos el ejemplo de los hijos de Elí, aunque no fue en los tiempos de Antíoco Epifanes, pero estaba sucediendo prácticamente lo mismo. Entonces, entremos un poquito a este capítulo 29 de Éxodo para examinar algunas cosas. Vamos a leer pues la mayor parte de este capítulo, así que vamos ahí a Éxodo capítulo 29 y vamos a ver aquí del versículo principalmente del 1 hasta el versículo 9, podemos ver que Aarón y sus hijos tenían que ser lavados, tenían que ser vestidos con las vestiduras sacerdotales, tenían que ser ungidos con el aceite que era derramado sobre sus cabezas, pero después en el versículo 10 comienzan ya los sacrificios y dice el versículo 10, después llevarás el becerro, porque Dios había pedido un becerro y dos corderos para sacrificarlos para la consagración de Aarón y de sus hijos como sumos sacerdotes. Entonces dice el versículo 10, después llevarás el becerro delante del tabernáculo de reunión y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro y matarás el becerro delante de Jehová, dice, a la puerta del tabernáculo de reunión. Qué interesante, porque esto de que tenían que poner sus manos sobre la cabeza del becerro habla de una identificación, es decir, este becerro iba a ser un sustituto de la muerte de estos sumos sacerdotes y el que iba a recibir la muerte era este becerro. Este becerro iba a tomar el lugar, en este caso de Aarón y de sus hijos que iban a ser consagrados. Entonces tuvo que presentarse la muerte, ¿sí?, para que estos sacerdotes pudieran ser consagrados a Dios, para poderle ministrar a Dios. Entonces aquí vemos que este animalito, este becerro, fue el sustituto de Aarón y de sus hijos. Y aquí ya podemos ir pensando un poquito en el Señor Jesucristo, porque Él llevó nuestros pecados a la cruz. Él fue Él tomó nuestro lugar en la cruz, aunque nosotros también tenemos que morir todos los días igual en la cruz, tenemos que estar crucificados para vivir solamente una vida de resurrección, pero Jesucristo cargó en Él todo el pecado de la humanidad. Entonces, estos sacerdotes ponían su mano sobre la cabeza del becerro para que este becerro, ¿sí?, pudiera cargar el pecado de Aarón y de sus hijos, porque este becerro, como vamos a ver más adelante, nos va a ir describiendo este capítulo 29, el becerro se presentaba como un sacrificio por los pecados. Era para que los pecados, en este caso de Aarón y de sus hijos, fueran quitados completamente. Entonces, bueno, vemos esto, versículo 12, dice, y de la sangre del becerro tomarás y pondrás sobre los cuernos del altar. En todo este capítulo vamos a encontrar muchas veces el altar. El altar está involucrado en todos los sacrificios que tenían que ser presentados para la consagración de Aarón y de sus hijos como sacerdotes y para la satisfacción y ministración de nuestro Dios. Entonces aquí vemos la primera aparición del altar. ¿Cuál es este altar? El altar de bronce, el altar del sacrificio, donde se tenían que degollar los animalitos y quemar allí muchas partes de estos animales para que fuera un olor agradable delante de Dios, el alimento de Dios. Entonces vemos aquí este altar y dice, con tu dedo y derramarás toda la demás sangre al pie del altar. Dice, tomarás también toda la grosura que cubre los intestinos, la grosura que cubre el hígado y los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos y lo quemarás, ¿sí?, lo quemarás sobre el altar. Se tomaban todas las partes internas de este becerrito y se quemaban. Y esto era un holocausto, una ofrenda quemada delante de Dios. Allí se tenían que
pues sacar todas las partes internas de este becerro y se quemaban en este altar. Dice el versículo 14, pero la carne del becerro, ¿sí? La carne del becerro y su piel y su estiércol lo quemarás a fuego fuera del campamento, es ofrenda por el pecado. Entonces, el sacrificio de este becerro era una ofrenda por el pecado, amados hermanos. Cuando yo estaba viendo este capítulo, me impresionó mucho al ver que este becerro, era presentado como una ofrenda por el pecado. ¿Por qué razón? Porque en el Nuevo Testamento, en el capítulo 15 de Lucas, vamos rápidamente ahí a Lucas 15, pues sabemos que allí Jesucristo habló 3 parábolas y una de ellas habló del hijo pródigo. Y vamos rápidamente, quiero leer una parte ahí de este pasaje de Lucas capítulo 15, ¿sí? Donde sabemos la historia. Este hijo menor le pidió a su padre toda la herencia y fue a malgastarla, la fue a despilfarrar lejos de la casa de su padre, a una ciudad alejada completamente, donde vino el quebrantamiento de parte de Dios, trayendo una gran hambre sobre ese lugar donde se encontraba este hijo pródigo. Y bueno, malgastó toda la herencia de su padre, ¿sí? Y de pronto vino un quebrantamiento de parte de Dios sobre este hijo pródigo. Y nos dice el capítulo 15 de Lucas, voy a leer el versículo del 20 en adelante para leer un poquito el contexto. Y dice Lucas 15:20, dice, y levantándose, dice, vino a su padre, o sea, el hijo pródigo vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado, fíjense bien, el hijo reconociendo su pecado, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido y vístanle, y pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y luego fíjense el versículo 23 que podemos conectar con Éxodo 29, lo que estamos leyendo de esta ofrenda por el pecado, que era un becerro. Dice el versículo aquí, Lucas 15:23, dice, y traigan el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta. Este becerro gordo de Lucas 15 también representa a Jesucristo. Entonces, este hijo pródigo, nos dice el versículo 24, dice, porque mi hijo muerto era, muerto por causa del pecado. Acuérdense lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte. Este hijo menor despilfarró sus bienes y estaba muerto en su vida espiritual. Y este hijo pródigo había muerto, nos dice el versículo 24. Dice, mi hijo muerto era, porque la paga del pecado es muerte, porque este hijo pudo reconocer sus propios pecados. Dijo, iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado, contra el cielo y contra ti he pecado. Y sabemos que la paga del pecado es muerte, por eso el hijo reconoció su pecado y el padre pudo decir, mi hijo era muerto, estaba muerto, pero ¿cuál fue el medio por el cual este hijo fue recuperado con vida y su pecado fue perdonado? El becerro gordo que es Jesucristo. El padre dijo, traigan el becerro gordo y mátenlo. Y no solamente lo vamos a matar, sino que nos lo vamos a comer y vamos a celebrar, vamos a hacer una fiesta, porque mi hijo era muerto, pero ha revivido, se había perdido, pero es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Cuando tú y yo experimentamos a Jesucristo como nuestra ofrenda de paz, amado hermano, hay regocijo en nuestra vida. El regocijo viene por consecuencia de que regresamos vivos a la casa del Padre que representa la iglesia. Cuando regresamos al Padre y el Padre es movido a misericordia y corre hacia nosotros y nos abraza, nos besa, nos viste, pone un anillo sobre nuestro dedo, calzado en los pies y manda a matar el becerro gordo, solamente podemos experimentar un regocijo porque estábamos muertos por nuestros pecados, pero volvemos a la vida. Esta es la obra maravillosa que Jesucristo realizó. Y
precioso becerro gordo es Jesucristo, que fue presentado como una ofrenda por el pecado. Cristo es nuestra ofrenda por el pecado, amado hermano. Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado y vamos al Padre, le decimos: Padre, hemos pecado contra ti, pero te presento a Cristo, quien es mi ofrenda por el pecado. El Padre lo recibe. Es para su satisfacción este precioso becerro gordo que es Jesucristo. Y por supuesto que el Padre nos perdona, quita nuestro pecado y nos vuelve a la vida. Y hay un regocijo, amados hermanos. El mayor regocijo que puede experimentar el ser humano es cuando recibe el perdón de sus pecados y cuando pasa de muerte a vida. Y esta obra maravillosa la pudo realizar Jesucristo, el becerro gordo. Jesucristo, quien es nuestra ofrenda por el pecado. Amén. Híjole, hermano, está glorioso esto, ¿no? Se va la luz. Bueno, vamos a continuar aquí con Éxodo capítulo 29. Entonces, vemos aquí que este becerro era por el pecado, nos dice la Escritura. Sigamos leyendo. Ya aquí leímos del versículo 10 al versículo 14 del becerro y era una ofrenda por el pecado. Después del versículo 15 al versículo 18 se habla del primer cordero que tenía que ser sacrificado. Fíjense lo que dice aquí. Éxodo 29, versículo 15. Dice, antes de esto, amados hermanos, ¿se dan cuenta por qué fue muy trágico que el ejército del cielo, que también son los sacerdotes, fueran echados por tierra y pisoteados? Y también que junto con el continuo sacrificio también fuera echado por tierra. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Porque allí está representada esta ofrenda por el pecado que tiene que ver con el perdón de nuestros pecados por la obra que realizó Jesucristo. En un sentido podemos entender, amados hermanos, que este altar donde se presentaba el continuo sacrificio, donde se presentó esta ofrenda por el pecado, representa la cruz. Entonces el continuo sacrificio fue echado por tierra, porque Cristo murió en la cruz. Era como este altar del bronce, donde se tenían que presentar los sacrificios, y cada sacrificio que se presentaba representa a Cristo en muchos aspectos, como acabamos de ver aquí como está Cristo representado por este becerro que tenía que ser presentado como una ofrenda por el pecado. Entonces el altar era importantísimo. Bueno, vamos a continuar aquí. Éxodo 29, versículo 15 dice: asimismo tomarás uno de los corderos. Se tenían que presentar 2 corderos diarios para sacrificarlos. Dice: y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del cordero. Otra vez, sabemos rápidamente, puede venir a nuestra mente Juan 1:29, donde Juan el Bautista, viendo a Jesús que venía hacia él, dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces vemos aquí que nuevamente está tipificado Cristo por un cordero. Entonces venía este cordero, tenían que colocar nuevamente a Aarón y sus hijos las manos sobre la cabeza de este carnero, ¿sí? De este carnero. Dice: y matarás el carnero y con su sangre rociarás sobre el altar alrededor. Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza. Y quemarás todo el carnero sobre el altar. Todo este carnero tenía que ser quemado sobre el altar. Dice: es holocausto de olor grato para Jehová, es ofrenda quemada a Jehová. Esta ofrenda que se tenía que presentar, ¿sí? Este carnero que tenía que ser sacrificado, que aquí se nos dice que se tenían que lavar estos intestinos y las piernas y la cabeza, y se tenían que presentar sobre el altar para quemarse. Eso era el holocausto. Esto era un olor grato delante de Dios, era un olor agradable delante de Dios. Dios lo recibía para su satisfacción, para que pudiera Dios ser alimentado. Y esto, amados hermanos, también representa a Cristo. Si leemos Efesios capítulo 5, versículo 2, podemos relacionarlo con este versículo de Éxodo 29, 18.
para que veamos que es Cristo mismo. Vamos rápidamente a Efesios 5, versículo 2. Dice acá Efesios capítulo 5, versículo 2. Dice, y anden en amor, como también Cristo nos amó. Fíjense, está hablando de Cristo, quien nos amó, ¿sí? Dice, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces podemos ver que el sacrificio de Cristo en la cruz fue un sacrificio en olor agradable para Dios. Fue algo que Dios vio grato, que Dios pudo encontrar satisfacción a través de este precioso sacrificio que Jesucristo presentó, amados hermanos. Entonces podemos ver que ese carnero que fue sacrificado representa a Cristo según Efesios capítulo 5, versículo 2. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Qué glorioso es esto, amados hermanos. Jesucristo está representado aquí en este carnero, ¿sí? Que leemos en Éxodo capítulo 29, versículo 18. Ese fue el primer carnero. Ahora el segundo carnero. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Entonces, ¿cómo esto de quitar el continuo sacrificio fue algo que pues en aquel tiempo pudo haber sido algo muy trágico? Ahora sabemos que nosotros ya no tenemos que presentar ningún sacrificio. Es importante que lo aclaremos literalmente. O sea, ya no tengo que yo sacrificar un becerro ni un carnero, porque Cristo, lo estamos viendo, fue ese sacrificio perfecto delante de Dios y ya no se tiene que sacrificar absolutamente nada. Pero en otro sentido, en el sentido espiritual, sí tenemos que presentar a Cristo como ese becerro gordo para que sea nuestra ofrenda por el pecado, y también podemos presentarle al Padre, ¿sí?, a Cristo como este carnero que es una ofrenda quemada y es un olor agradable, sacrificio y ofrenda a Dios agradable. Cuando nosotros vamos a la presencia de Dios y le presentamos Cristo a Dios, Dios lo recibe, dice, esto es agradable delante de mí. Y por supuesto que Dios siempre va a aceptar a Cristo como nuestra ofrenda delante de Dios. Bueno, vamos a continuar aquí. Entonces, Éxodo 29, vamos a continuar, versículo 19. Allí ahora se habla de el siguiente carnero también. Versículo 19 dice, tomarás luego el otro carnero, y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero, igual que el otro carnero y que el becerro. Dice, y matarás el carnero y tomarás de su sangre, fíjense qué interesante, y la pondrás sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, ¿sí? Aquí en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, y de sus hijos también, sobre el dedo pulgar de la mano derecha de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos, y rociará la sangre sobre el altar alrededor, dice la Escritura. Todo esto era para consagrar a Aarón y a sus hijos como los sacerdotes que estuvieron degradados en mucho tiempo, y podemos leer, como ya hemos hecho referencia anteriormente, a Elí y a sus hijos, ahí en 1 de Samuel capítulo 2. Pero también podemos ver que en muchas partes el sacerdocio estaba completamente degradado, y por eso Dios tenía que levantar profetas para que el pueblo pudiera regresar a Dios nuevamente. Pero en los tiempos de Antíoco Epifanes, pues estaba la situación idéntica. El sacerdocio estaba por los suelos, estaba tan degradado, tan diluido, amados hermanos, que pues el continuo sacrificio tuvo que ser suspendido por este pequeño cuerno Antíoco Epifanes. Pero fíjense que todo esto que estamos viendo de los sacrificios de estos animalitos era para la consagración de Aarón y de sus hijos como sacerdotes. Tú y yo también hemos sido consagrados como sacerdotes, amados hermanos, y también con sangre, porque Jesucristo, al derramar su sangre,
con ella nos compró. Entonces, Jesucristo también pagó un precio por nosotros, nos ha rociado con la preciosa sangre de Cristo y nosotros ahora somos el sacerdocio de Dios. Como platicaba con unos hermanos, ¿sí? Aquí de la iglesia, y nosotros ya no estamos bajo el sacerdocio levítico, ahora estamos bajo el sacerdocio, un sacerdocio superior, el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Este sacerdocio es impresionante porque ya es un sacerdocio directamente de Jesucristo, porque Jesucristo no viene de la tribu de Leví, sino de la tribu de Judá, y ahora nosotros somos sacerdotes bajo el orden de Melquisedec. O sea, un sacerdocio perfecto delante de Dios. Si podemos ver las indicaciones que Dios le daba a Moisés para que los sacerdotes pudieran ministrarle a Dios, vamos a encontrar una lista muy interesante en Levítico. Los sacerdotes no podrían ministrarle a Dios si estaban leprosos, si estaban mutilados, si estaban enanos o tenían problemas en la vista, ¿sí? Si estaban jorobados. Había muchas características que si los levitas, aunque tuvieran el derecho de ser sacerdotes, si tenían alguna deficiencia física, no podían ministrarle a Dios por sus deficiencias. Entonces, pero nosotros ya no estamos bajo ese sacerdocio, sino que ahora somos sacerdotes bajo el gran sumo sacerdote que fue perfecto, sin mancha, sin contaminación, hecho más excelente que los cielos, ¿sí? Inocente y sin mancha, alejado de los pecadores. Él es nuestro gran sumo sacerdote y bajo esa linaje, le podemos decir, nosotros también hemos sido constituidos como sacerdotes. Nuestro sumo sacerdote es Jesucristo y nosotros somos sacerdotes según el orden de Melquisedec, es decir, sobre el orden sacerdotal de nuestro gran sumo sacerdote Jesucristo. Entonces, pues gracias a Dios por esto. Pero bueno, aquí podemos ver en Éxodo 29 lo hermoso de la consagración en este tiempo para los sacerdotes. Entonces podemos ver que nosotros también hemos sido consagrados como sacerdotes también a través del derramamiento de sangre de Jesucristo. Y bueno, se le tenía que echar en algunas partes del cuerpo la sangre de este carnero a Aarón y a sus hijos, en el lóbulo de la oreja derecha, en el dedo pulgar de la mano derecha y en el dedo gordo también del pie derecho. Bueno, y después dice allí Éxodo 29, versículo 21, vamos allí, dice, y con la sangre que está sobre el altar, dice, y el aceite de la unción rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos, y él será santificado, y sus vestiduras y sus hijos y las vestiduras de sus hijos con él. Fíjense, aquí había, no solamente se les colocaba sangre, sino también el aceite de la santa unción. No solamente nosotros hemos sido comprados por Cristo a través de su sangre, sino también Él ha derramado sobre nosotros su precioso Espíritu. Este aceite de la santa unción representa precisamente a Cristo como el Espíritu. Entonces, Cristo como el Espíritu, el precioso Espíritu Santo, ha sido derramado sobre nosotros, amados hermanos. Este precioso Espíritu con el cual hemos sido sellados en nuestro hombre interior, en nuestro espíritu humano. Este precioso Espíritu que es el Consolador, la promesa del Padre y del Hijo para no estar huérfanos. El precioso Espíritu de verdad que nos guía a la verdad, que nos enseña todas las cosas. Este precioso Espíritu que escudriña lo profundo del corazón de Dios y nos los da a conocer a nosotros. Este precioso Espíritu que testifica de Cristo, que glorifica de Cristo y que este precioso Espíritu nos da, testifica de Cristo y este precioso Espíritu, ¿sí? Que Jesucristo es la verdad y el Espíritu también es la verdad. Ese precioso Espíritu también fue derramado sobre nosotros para ser los sumos sacerdotes, los sacerdotes en este tiempo. Los sacerdotes. Entonces, esto está hermoso, hermanos, porque
esto en cierto sentido también ha sido realizado para que tú y yo podamos ser consagrados como sacerdotes de Dios. La sangre ya fue colocada y el Espíritu también fue derramado sobre nosotros. Bueno, versículo 22. Luego tomarás del carnero la grosura, o sea, la grasa, ¿sí? de este carnero. Dice, y la cola y la grosura que cubre, dice, los intestinos y la grosura, es decir, la grasa del hígado y de los 2 riñones y la grosura que está sobre ellos. Dice, y la espaldilla derecha, porque es carnero de consagración. Este segundo carnero era un carnero de consagración. Esto es importante que lo entendamos, por lo que vamos ahorita a hablar también. Pero este carnero es el carnero de la consagración, este segundo. Dice aquí, versículo 23, también una torta grande de pan, una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los panes sin levadura presentado a Jehová. Dice, y lo pondrás todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos, y lo mecerás como ofrenda mecida delante de Dios. Se tenía que tomar estas partes del carnero de la consagración, o sea, para consagrar a Aarón y a sus hijos como sumos sacerdotes, junto con estos panes, y tenían que colocarlo en un canasto y en las manos de Aarón y de sus hijos. Y esto era una ofrenda mecida delante de Jehová. Versículo 25. Después, dice, lo tomarás de sus manos, o sea, de las manos de Aarón y de sus hijos, dice, y lo harás arder en el altar. Se tenía que quemar todas estas partes del carnero de la consagración junto con estos panes, y se tenía que presentar en el altar y tenía que ser consumido por el fuego. Dice entonces, y lo harás arder en el altar sobre el holocausto. Dice, por olor grato delante de Jehová, es ofrenda encendida, ¿sí? A Jehová, ¿de acuerdo? Entonces, esto es algo que Dios recibía como alimento. Bueno, si seguimos leyendo aquí del versículo 26 al versículo 28 y después el versículo 31 y 32, vamos a darnos cuenta que parte de este carnero de la consagración también los sacerdotes podían comer. Era también para que ellos pudieran disfrutar de este carnero y pudieran comer y ser nutridos con este alimento. Así que leamos del versículo 26 al versículo 28 y luego del versículo 31 al 32. Dice, versículo 26, y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, que es de Aarón. Dice, y lo mecerás por ofrenda mecida delante de Jehová, y será porción tuya. Es decir, se lo podía comer, ¿de acuerdo? Es para ti. Dice, es porción tuya. Versículo 27, y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la ofrenda elevada. Dice, lo que fue mecido y lo que fue elevado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos, y será para Aarón y para sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel, porque es ofrenda elevada, y será una ofrenda elevada de los hijos de Israel, dice, de sus sacrificios de paz, porción de ellos elevada en ofrenda a Jehová, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué era para ellos? Porque ellos se lo podían comer, es lo que nos está diciendo estos versículos. Estas partes de este carnero de la consagración se lo podían comer, o sea, la espaldilla que dice aquí, el pecho, la espaldilla se lo podían comer. Primero lo presentaban como una ofrenda elevada delante de Dios, lo mecían y después lo podían comer, se lo podían comer estas partes del carnero. Y dice aquí el versículo 28, es interesante, que esto ya también era un sacrificio de paz. O sea, ya estas partes del carnero de la consagración, cuando se lo comían, después de mecerlo y después de que fuera una ofrenda elevada, ellos la podían comer y se convertía esto en un sacrificio de paz. Dice aquí, sacrificio de paz. Bueno, vamos a leer el versículo 31 y 32. Dice, y tomarás el carnero
de las consagraciones, ¿sí? Y cocerá su carne en lugar santo. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que estaba en el canastillo a la puerta del tabernáculo de reunión. Y sigue hablando aquí de seguir comiendo esto que era presentado también como una ofrenda para Dios. Pero fíjense, aquí se habla que la carne tenía que ser cocida también, ¿sí? Y ellos podían comer esta carne. Pero aquí el versículo 31 nos dice que el carnero de las consagraciones se podía tomar también, dice, y cocerá su carne en lugar santo. Aquí quiero volver a hablar un poquito de los hijos de Eli, Ofni y Finés, porque ellos nos dice ahí, 1 Samuel 2:15, el pecado que cometieron estos jóvenes, ¿sí? Y estaban entonces pecando contra el carnero de la consagración. Estaban pecando contra una ofrenda como sacrificio de paz, ¿sí? Y ellos estaban pues menospreciando esto, ¿sí? Estaban menospreciando aquella ofrenda y era un sacrificio de paz lo que ellos estaban menospreciando. Parte del carnero de las consagraciones que ellos podían comer, por supuesto, pero ellos estaban dando un mal uso a este asunto. Rápidamente leamos ahí 1 Samuel capítulo 2. Rápido, busco aquí 1 Samuel capítulo 2 y vamos a leer ahí un poquito estos versículos. Del versículo 12 al versículo 17 se habla de lo que hacían estos jovencitos. Voy a leerlo rápidamente, es importante. Dice, los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Y era costumbre de los sacerdotes, dice, con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, ¿sí? Sacrificio, esto que estamos viendo acá en Éxodo 29, ¿sí? Venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne. Esto lo podemos relacionar con lo que estamos viendo acá, que les he mencionado, de Éxodo 29, versículos 31 y 32. La carne tenía que ser cocida, esta parte del carnero de la consagración, que se convertía en un sacrificio de paz. Fíjense el mal uso que le daban estos hombres impíos, Ofni y Finés. Entonces, ellos mandaban a su criado, dice el versículo 13, y antes de que la carne se cociera, dice, y trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, versículo 14, y lo metía en el perol, en la olla, y en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera, hacían con todo israelita que venía a Silo. Versículo 15. Asimismo, antes de quemar la grosura, ¿sí? Acuérdense que esto dice Éxodo 29. O sea, tenían que agarrar la grosura, ¿sí? Del hígado, la grosura, o sea, la grasa, ¿sí? Del hígado, de los riñones, de los intestinos, y tenían que quemarlo de esta parte del carnero de la consagración. Pero estos hombres impíos, Ofni y Finés, ni siquiera permitían que se quemara la grosura, nos dice el versículo 15. Dice, asimismo, antes de quemar la grosura, ya lo leímos ahorita a qué se refiere en Éxodo capítulo 29, ¿sí? Esta parte es de la grasa que se tenía que quemar, de las partes internas del carnero de la consagración. Dice, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne para asar para el sacerdote, para que tome de ti carne cocida. Dice, porque no tomará de ti, rectificó, porque no tomará de ti carne cocida. O sea, estos hijos de Ofni y Finés pecaban gravemente contra Dios. En estos tiempos el sacerdocio estaba completamente degradado. Por eso Dios tuvo que levantar a una mujer llamada Ana, que oró conforme al corazón de Dios. Dios le cumplió su petición, porque no era para la satisfacción de Ana el tener este hijo llamado Samuel. Y este niño, desde muy pequeño, porque fue presentado delante de Dios, Ana se lo entregó, comenzó a ministrarle a Dios desde que era muy pequeño. Y este hombre fue alguien utilizado poderosamente por Dios, porque el sacerdocio, como podemos ver en la vida de Eli, de Ofni y de Finés, sus hijos,
estaba degradada, estaba por los suelos. Entonces, algo similar se estaba viviendo en los tiempos de Antíoco Epifanes. Entonces vemos esto. Entonces mandaban al criado y le decían: no vamos a tomar de ti carne cocida, sino cruda. Y podemos ver ahí en Éxodo 29 cómo tenía que cocerse la carne en lugar santo, dice la Biblia. O sea, estos hombres no conocían a Dios, estaban reprobados delante de Dios, por eso Dios decidió eliminarlos a estos hombres pecadores. Versículo 16 dice: y si el hombre le respondía: quemen la grosura primero, o sea, gente más entendida que los sacerdotes le decían: oye, primero tenemos que quemar la grosura de los intestinos, de los riñones, del hígado, tenemos que primero la cola, tenemos que primero presentarla a Dios como parte de este carnero de la consagración, tenemos que primero presentarlo así, quemarlo delante de Dios. Pero estos hombres ni siquiera le hacían caso a esto, porque esto ya se convertía en una ofrenda de paz, en un sacrificio de paz, y estos hombres no respetaban esta situación. Quememos la grosura primero y después toma tanto como quieras. Él respondía: no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Y versículo 17 dice: era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Dice: porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Entonces nos damos cuenta que lo que realizaban los hijos de Elí, Ofni y Finés era muy grave delante de Dios. ¿Se dan cuenta, amados hermanos? Bueno, después de aquí vamos a saltarnos, regresamos a Éxodo 29 y vamos a saltarnos hasta el versículo 36. Dice: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado. ¿Sí? Durante 7 días, todos los días se tenía que presentar este becerro como ofrenda por el pecado, porque era para consagrar a los sacerdotes para que pudieran ministrarle a Dios, ¿de acuerdo? Entonces, esto es muy interesante. Dice: cada día ofrecerás el becerro del sacrificio por el pecado, dice, para las expiaciones, y purificarás el altar cuando hagas expiación por él, y lo ungirás para santificarlo. O sea, eso se tenía que realizar también con el altar. Dice: porque 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás, y será, fíjense en esta frase, y será un altar santísimo. Era un altar santísimo que también tenía que ser, pues, santificado, ¿sí? Después de presentar estos sacrificios por el pecado, el altar tenía que ser purificado, tenía que ser santificado, tenía que ser ungido y limpiado, ¿sí? Porque tenía que ser un altar santísimo, ¿de acuerdo? Entonces, por eso vemos la gravedad de lo que estamos viendo en Daniel capítulo 8, versículos 11, 12 y 13, donde el pequeño cuerno echó por tierra, ¿sí? Y pisoteó el continuo sacrificio. Después, al leer Éxodo, del versículo 38 en adelante, vemos cómo en el altar santísimo se tenían que presentar ofrendas diarias para la satisfacción de Dios. Una vez que los sacerdotes estaban ya ungidos, que ya estaban consagrados, comenzaban a ejercer su sacerdocio, y parte de sus labores santas, de su trabajo santo, era ministrarle a Dios con ofrendas diarias. De esto nos habla Éxodo capítulo 29, del versículo 38 hasta el 46. Vamos a leer unos de estos versículos para darnos cuenta. Y no solamente ofrendas diarias. Si leemos, insisto, Números 28, nos vamos a dar cuenta que Dios también pedía ofrendas los días de reposo, no solamente diarias, sino los días de reposo, cada primer día del mes, ¿sí? Y en diferentes partes del año, como festividades santas delante de Dios, se presentaban muchos sacrificios en el altar santísimo para la satisfacción y el agrado de Dios. Entonces leamos aquí Éxodo 29 del 38 en adelante. Esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada uno continuamente.
O sea, ya vimos cuáles eran estos carneros, ¿no? Que ya leímos anteriormente, estos corderos, dice continuamente. Dice, ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. 2 corderos diarios, uno en la mañana y uno en la tarde. Y estos corderos representan a Cristo. Representan a Cristo. Dice, además, con cada cordero, 1/10 parte de una efa de flor de harina, amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite de olivas machacadas, y para la libación, la 1/4 parte de un hin de vino. Es decir, se presentaba un carnero en la mañana, un cordero en la mañana, que tenía que ser sin defecto, ¿sí? Este cordero, y este cordero se presentaba sobre el altar para sacrificarlo, pero también se presentaba con harina de la más alta calidad, que también representa a Cristo. Cristo es este trigo de una pureza muy alta, y también aquí podemos ver que se tenía que presentar esta harina pura amasada con el aceite de olivas machacadas. El aceite de olivas machacadas también representa a Cristo como el Espíritu. Y después también se tenía que presentar, junto con todo esto, vino para la libación. Y este vino, ¿sí?, fruto de la vid, también era presentado, representa a Cristo. Y todo esto era presentado como un sacrificio diario. Dice acá la Escritura. Dice, entonces, dice el versículo 41, esto es muy importante, dice, y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme a la ofrenda de la mañana y conforme a su libación, en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Esto será el holocausto continuo por sus generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual me reuniré con ustedes para hablarles allí, dice la Escritura. Versículo 43, sigamos aquí leyendo. Dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria, y santificaré el tabernáculo de reunión y el altar santificaré. Fíjense, Dios con su presencia iba también a santificar ese altar donde se presentan los sacrificios. Con su presencia iba a santificar ese altar. Asimismo, a Aarón y a sus hijos, o sea, tanto el altar iba a ser santificado, el tabernáculo iba a ser santificado, y también los sumos sacerdotes, Aarón y sus hijos. Dice, para que sean mis sacerdotes, y habitaré entre los hijos de Israel, y seré su Dios, y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Bueno, entonces podemos ver cómo fueron consagrados Aarón y sus hijos como sumos sacerdotes, pero también el altar era una parte importante. Y en Daniel 8, pues leemos cómo el continuo sacrificio junto con el ejército del cielo fue echado por tierra, ¿sí? Fue echado por tierra. Entonces nos damos cuenta que el altar donde se presentaban los sacrificios diarios para la satisfacción de Dios fue echado por tierra en los tiempos de Antíoco Epifanes. Ahora, con esto quiero cerrar, amados hermanos, y seguiremos hablando más de este altar y del continuo sacrificio, pero quiero cerrar con esto. En Éxodo 29 hemos leído por lo menos 3 versículos donde cada ofrenda que se presentaba delante de Dios y se quemaba, ¿sí? O sea, se presentaba como un holocausto, o sea, se tenía que quemar las partes de estos animalitos. Nos dice que era una ofrenda quemada y era olor agradable delante de Dios. Esto lo leemos en Éxodo 29, versículo 18, también lo leemos en el versículo 25 y lo leemos en el versículo 41, cómo esto era algo agradable delante de Dios, era un olor grato delante de Dios, una ofrenda encendida delante de Dios, ¿de acuerdo? Y esto tenía que ser algo continuo por todas las generaciones que se le ofrecía a Dios esto. Entonces,
es en el altar donde se presentaban estos sacrificios continuos. El altar era un lugar santísimo. Entonces, los corderos que se ofrecían como holocaustos eran completamente para que Dios, escuchen bien esto, y les puede sonar raro, pero es la verdad, era para que Dios pudiera comer. Cuando la Biblia nos habla de que esto es un olor grato delante de Dios, una ofrenda quemada, encendida, y es en olor grato delante de Dios, nos está hablando que Dios encuentra satisfacción en esa ofrenda porque está comiendo. Dios come también. Así como tú y yo necesitamos comer, Dios también come. La pregunta que podemos nosotros hacernos en este momento es la siguiente: ¿cómo Dios come? ¿De qué manera Dios come? Bueno, la respuesta la encontramos en estas ofrendas quemadas, en estos holocaustos, ofrendas quemadas a Dios. Dios come con el fuego. Escuchen bien esto, Dios come con el fuego. Cuando Dios viene a comer, lo que nosotros le hemos preparado, Él se lo come con fuego consumidor. Dios come con fuego todo lo que se le presenta como una ofrenda. Entonces, esto, amados hermanos, me ha llenado mucho por lo siguiente. Porque tú, ¿de qué manera puedes darte cuenta que le estás dando de comer a Dios? De la siguiente manera: cuando tú estás teniendo comunión con Dios y estás orando, estás leyendo la palabra y de pronto te detienes en algún versículo que toca tu corazón, un versículo que te impacta, Dios comienza a ministrarte a través de una palabra y Dios te quebranta y Dios te habla y Dios te consuela, ¿de acuerdo? Cuando tú estás en esa comunión con Dios a través de la Escritura y estás orando con la palabra de Dios, y cuando de pronto alguna palabra de parte de Dios toca tu corazón y enciende tu corazón, Dios ya comió. Cuando algo te motiva de Dios, amado hermano, cuando algo se enciende en tu interior, Dios ya comió. Dios encontró su satisfacción, ya le diste de comer. Cuando tú estás leyendo algo en la Escritura y comienzas a invocar el nombre de Cristo y a orar con esa parte de la Escritura, y esto te llena y te satisface y estás con gozo y tu corazón por dentro está que explota, está que arde, hay un fuego que está consumiendo eso y Dios está comiendo, amado hermano. Entonces, yo sé que tú has experimentado esto. Cuando hay algo que está en tu corazón y tienes que hablarlo a otros y tienes que compartirlo y lo tienes que orar y lo tienes que cantar y sigues meditando y lo escribes, Dios está consumiendo eso y es presentado como una ofrenda delante de Dios. Dios come a través del fuego y hemos experimentado, seguramente sabes de lo que estoy hablando, cuando hay un fuego dentro de ti por lo que Dios te tocó. Y cuando Dios te toca con su palabra y tú se lo regresas a Dios en oración, Dios está consumiendo eso como una ofrenda y Dios queda satisfecho. Dios ya comió. Así que Dios tiene que comer, amado hermano. Qué importantes son los sacrificios y qué importante es el altar del sacrificio. Ahora podemos ver que todo esto representa a Jesucristo, porque ¿qué es lo que Dios come? Lo que Dios come es solamente a Cristo. Y aquí lo pudimos ver representado a través del becerro, de los carneros, de los corderos, del aceite, del vino y de la harina de trigo fino. Todo eso representa a Cristo y entonces Dios venía con un fuego, ¿sí? Se presentaba esto como una ofrenda encendida, como una ofrenda quemada delante de Dios y esto era un olor agradable delante de Dios. Pero esto sigue llevándose a cabo hasta el día de hoy en tu experiencia espiritual y en mi experiencia espiritual con Dios. Así que busquemos a Dios en la palabra, busquemos a Dios en las Escrituras, porque cuando Dios nos toca con algo que leemos y nosotros oramos con esa palabra, cuando simplemente estamos, Señor Dios mío, qué impresionante es esto que acabo de leer, esto que acabo de entender, esto que me acabas de decir, ¿sí?
y eso está quemando nuestro interior, Dios está comiendo, Dios está satisfecho. Y se le tenían que presentar alimento por la mañana y por la tarde. Así que tú y yo, como sacerdotes que han sido consagrados por parte de Cristo, podamos ministrarle a nuestro Dios y que Dios pueda comer y encontrar satisfacción en lo que le ofrecemos como alimento. ¿Qué le ofrecemos como alimento? Solamente Cristo. Dios no come otra cosa que no sea Cristo. Y esto es agradable delante de Dios. Así que vamos a orar. Señor, gracias te damos, porque podemos ver que hemos sido consagrados nosotros como sacerdotes de Dios. Gracias porque tú has derramado tu sangre y tu espíritu sobre nosotros para que podamos ministrarte, Señor, a Cristo. Danos sabiduría y entendimiento de estas cosas y permítenos ser los sacerdotes en estos tiempos, ese real sacerdocio, ese linaje escogido por ti, Dios, para poder ministrarte, Dios, para presentarte a Cristo como nuestra ofrenda continua. Oh Señor, y que en este sentido, Señor, el altar del sacrificio no sea echado por tierra. Señor, restaura a tu iglesia. Restáuranos en este sentido, Señor, de poder nuevamente ofrecerte a Cristo como tu satisfacción, como aquello que es agradable delante de ti, Dios. Señor, ayuda a tu iglesia a volver a estos principios espirituales llenos de vida, Señor, para verdaderamente, Señor, cumplir con nuestro papel sacerdotal y líbranos de estar degradados. Líbranos, Señor, de ser echados por tierra y pisoteados, y también el altar del sacrificio, Señor. Sabemos que ya no tenemos que presentar ese tipo de sacrificios literalmente, pero espiritualmente sí, Señor. Y Cristo es la suma de todas estas ofrendas. Gracias por Cristo, quien podemos presentarte como nuestra ofrenda por el pecado, Señor, como el carnero de la consagración, Señor, y como el sacrificio de paz, porque también podemos comer de ti, Jesús. Oh, también podemos disfrutarte y comer, y al comer de ti encontramos este sacrificio de paz. Gracias en el nombre de Jesús. Te amamos, Cristo, por tu obra maravillosa. Te amamos, Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.